Bueno, una vez más bienvenidos. Un saludo cordial para todos ustedes. Eh, Vamos a ver en este tutorial, vamos a entrar a ver el tema de NURBS. Hasta el momento habíamos visto polígonos. Eh, lo que vamos a hacer ahora es coger nuestro menú principal y, y especializarlo a NURBS. Nos vamos al menú Set y seleccionamos Surface. En el Shelves vamos a la pestaña de Surfaces y vamos a iniciar con esta introducción a NURBS. ¿Qué son los NURBS? Los NURBS son objetos primitivos, son objetos para modelar que, a gran diferencia con los polígonos, no están generados eh, desde aristas, desde edge, sino que están generados a partir de curvas. Son objetos representados a partir de curvas. ¿Cómo funcionan estos objetos? Vamos a hacer un símil con los polígonos. Si nos acercamos a los polígonos vamos a dar cuenta que, a pesar de que tiene, en este caso, tenemos bastantes subdivisiones y nuestro NURBS no tiene tantas subdivisiones, representan realmente la misma suavidad en su, en su superficie. Otra cosa que podemos mirar de los polígonos versus los NURBS, ellos están formados básicamente a partir de líneas rectas. Si nos damos cuenta, entre cada intercepción de estas subdivisiones hay líneas rectas que, a mayor subdivisiones, a mayor controladores, pues nos genera el efecto de curvatura en este caso de la esfera. Ahora, ¿cómo funciona a diferencia de los polígonos los NURBS? Los NURBS es una figura en programación, es un método de programación el cual calcula por medio en base a curvas, en base a la información de estas curvas. En este caso, si miramos esta cara, tenemos una, dos, tres, cuatro curvas. En base a la programación e información de estas curvas, él nos calcula una superficie que tenga digamos que las mismas características de las curvas que lo componen. Entonces, como habíamos visto en los polígonos, tenemos en el menú Marking los controladores que él posee de forma. En este caso, Edge, Vertex y Faces. En los NURBS no tenemos los mismos controladores, pero tiene sus controladores propios. Si vamos a clic derecho, menú Marking, tenemos tres distintos controladores. Tenemos Isoparm, Control Vertex y Hue. Vamos a ver cada uno de estos. Eh, entonces, menú Marking, Isoparm, y nos damos cuenta que este controlador básicamente lo que nos deja es seleccionar las curvas que componen este NURBS o esta superficie. Si vamos a menú Marking, tenemos Control Vertex. Estos controladores son muy parecidos a los Vertex de polígonos. La gran diferencia que tiene con los de los polígonos realmente es que aquí el controlador no tiene potestad, no tiene control sobre el objeto como tal, sino sobre las curvas que generan la superficie. En este caso vamos a mover este controlador y nos vamos a dar cuenta que nuestra malla, nuestra superficie es más flexible que la de los polígonos, porque si bien en un polígono jalamos un controlador o movemos un controlador vertex, eh, es un poco menos suave porque está directamente relacionado al objeto y no a las subdivisiones. Entonces, en el caso de los NURBS, al mover la curva, él recalcula automáticamente su posición y
y promedia la superficie. De esta forma, pues los cambios son más suavizados que en los polígonos. Precisamente esta cualidad hace que los NURBS los podamos utilizar en figuras orgánicas o en figuras o en modelos que necesiten una calidad en cuanto a su superficie, una suavidad característica de cada objeto. Tenemos otro controlador que es Hull. Básicamente Hull funciona como una envoltura. Podríamos hacer el símil a una prenda de vestir, a una camiseta. Entonces, si seleccionamos o jalamos desde un controlador esta envoltura, pues va a tener efectos sobre distintos puntos sobre la misma malla. Vamos a mover, al seleccionar este controlador, nos damos cuenta que se seleccionaron controladores eh, adherentes al mismo, que nos permiten jalar el controlador de manera suavizada y de manera más conectada con el, con el entorno del objeto. Entonces, si movemos, nos damos cuenta que eh, a medida que jalamos, se van distintas partes del objeto. Listo, básicamente lo que tenemos acá son los tres controladores que tenemos en NURBS. Igual tenemos el Object Mode para volver a su estado natural del objeto y poderlo manipular como un solo objeto. Vamos a ver ahora la característica fundamental o atributos de forma de un objeto NURBS. En este caso la esfera. Si vamos al editor de canales, sabemos que queda en este icono, el primer icono. Primero tendríamos, al igual que en los polígonos, los atributos digamos, podríamos decir que los atributos de traslación, rotación y escala. Vamos a enviarlo a la mitad como para tener un mayor control. Entonces, ¿cómo funcionan estas características de los NURBS? Vamos a Inputs para mirar los atributos de forma, al igual que en los polígonos. Tenemos, ok, esperen, abrí un polígono. Vamos a la pestaña de Surfaces y seleccionamos una esfera. Listo. Entonces, seguimos. Estamos en los atributos de forma. Básicamente tenemos los mismos atributos, un radio, subdivisiones horizontales, subdivisiones verticales, en este caso acá se llaman secciones y spans. Si los modificamos, digamos, por default viene con secciones horizontales 8, pero pues dependiendo de lo que vayamos necesitando le podemos subir las subdivisiones o dejárselas en default que es 8. Y las horizontales, que generalmente entran en 4 por default, también podríamos modificarlas. Vamos a dejarlas como viene la primitiva en malla. Si miramos bien nuestro objeto, nuestro NURBS, nos vamos a dar cuenta en el mallado, en las curvas que lo componen, que siempre va a haber una curva que es un poco más ancha que las demás. Esta en este caso sería esta. ¿Para qué nos sirve identificar esta curva? Esta curva es la curva principal por la que fue creado nuestro objeto NURBS. Entonces, en ella existe un atributo de forma que se llama sweep. Tenemos un sweep de inicio y un sweep final. ¿Qué hace este sweep? Empezamos de una curva en un objeto NURBS, cualquiera que sea, y a medida que vamos aumentando el nivel de curvas de información, él va generando una superficie desde esa curva inicial posteriormente a las curvas que vayamos creando en el momento. Entonces, desde aquí parte nuestra superficie. Esta es la curva de inicio. En este caso está en 0 por default y la final está en 360 grados. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a mover el sweep final de 360 grados a 180 grados. Nos damos cuenta que ahora tenemos media esfera. ¿Por qué?
Porque desde nuestro Swift inicial, que está en 0, empezó a formarse nuestra superficie hasta llegar a 180 grados. Si lo seguimos moviendo, digamos, a 200, a 20, entonces desde 0 a 20. Vamos a dejarlo en 180 y ahora vamos a modificar el sweep de entrada. Entonces, ¿qué hace el sweep de entrada? Es la coordenada en la que está la curva inicial donde se va a empezar a formar nuestro objeto NURBS. Si lo movemos, por ejemplo, a 90, vamos a ver que nuestro sweep de entrada empezó en 90 grados y está terminando en 180 grados. Bien, lo que nos lleva a pretender que si el sweep de entrada es igual al sweep de salida, entonces pues no va a existir un objeto como tal. 180, vamos a los 180 y efectivamente no existe un objeto porque pues la curva inicial es igual a la curva final. Vamos a dejarlo como viene normalmente. 0 inicial, 360 grados y tendríamos nuestra esfera. Bien, ya sabiendo que los NURBS y conociendo que los NURBS son objetos calculados, son superficies calculadas a partir de curvas, vamos a ver cómo se genera una superficie NURBS desde las curvas como tal. Entonces vamos a borrar esto. Vamos a la pestaña de curvas, donde las vamos a poder dibujar. Entonces, antes de empezar a dibujar curvas, es importante conocer o entender que siempre va a ser más fácil dibujar una curva desde un visor o un viewport en 2D para tener pleno control de dónde estamos creando nuestra curva. Entonces, y seguido de esto, pues vamos a conocer qué tipos de curvas existen en Maya. Nosotros acá, Maya nos ofrece dos tipos de curvas. Vamos a verlas. Es Create, curvas CB y curvas EP. La diferenciación de estas dos curvas coincide básicamente. Vamos a crear una CB. Vamos a hacer la diferenciación entre las dos. Vamos a crear una curva y en cada clic que nosotros queremos vamos a generar el primer nodo, el segundo nodo, tercero, cuarto y quinto. En este caso, en las curvas CB, los puntos con los que yo estoy pintando mi curva van a ser los puntos por los cuales se van a convertir en controladores de la misma curva. ¿Cómo finalizamos la curva? Entonces pintamos 1, 2, 3, 4, 5 y la finalizamos con Enter. Si nos vamos al menú marking de esta curva y nos vamos a Control Vertex, vamos a ver que los puntos por los cuales nosotros pintamos esta curva se han convertido en los controladores Vertex de la misma, por los cuales vamos a poder modificar, mover, digamos que a la necesidad que vayamos necesitando al momento de modelar. Listo. Vamos a dibujar la misma curva, pero ahora con curvas EP. Entonces, tenemos un controlador, dos controladores, tres controladores, cuatro controladores y cinco controladores. Nosotros hemos pintado 5 controladores para formar nuestra curva. La finalizamos con Enter. Él ya se vuelve de color verde, indicándonos que ya es una curva como tal. Nos vamos a Menú Marking, Control Vertex y nos vamos a dar cuenta que ella tiene unos controladores no dictados por la forma en que yo pinté mi curva, sino en procura de que la curva genere una fidelidad o genere una curva fiel en cuanto a forma. Entonces, si bien esta curva nos ayuda a que la curva sea un poco más fiel, más exacta en cuanto a la programación de Maya, no nos da control sobre qué controladores queremos tener.
Vamos a colocar nuestro objeto mode. Muchas veces, vamos a ahorrar alguna de estas dos. Muchas veces tenemos nuestras curvas, no importando si es una curva CB o una curva EP. Muchas veces al terminar nuestra curva nos damos cuenta que realmente nos faltó un pedazo o queremos quitarle otro pedazo o queremos variar o editar la longitud de ella. ¿Cómo podemos volver a ingresar a la edición de esa curva para generarle más puntos de control o recortarla en cuanto a longitud? ¿Qué hacemos nosotros? Seleccionamos nuestra curva y en Edit Curves le decimos Add Points Tool. Entonces, repito, Edit Curves y le damos la herramienta Add Points Tool. Clic y ella automáticamente se va a convertir a Vertex, por así decirlo, a Control Vertex, donde la característica principal es que el último Vertex modificado está de color amarillo. Entonces, a partir de este color vamos a poder seguir pintando nuestra curva. O inclusive, si queremos recortarla con la tecla Backspace, por cada vez que la obturemos, vamos a quitar un controlador. Entonces, en este caso nos vamos a poder devolver o vamos a poder modificar y volverla a activar en cuanto a edición la curva que tenemos. Recuerdo, entonces para finalizarla, Enter. Y tendríamos ya una curva modificada y que la podemos reeditar cuantas veces queramos, dependiendo de la necesidad de modelado que necesitemos. ¿Qué más podemos hacerle a esta curva? Vamos a irnos a menú Marking, Control Vertex. Y resulta que por alguna necesidad de nuestro modelado necesitamos un controlador en esta parte. Pero pues como ya creamos la curva, pues no es posible, a menos de que con la técnica anterior nos devolviéramos y cuando estuviéramos acá generáramos el otro controlador. Hay una forma rápida de hacerlo. Vamos a menú Marking y le damos Curve Point. Ella se visualiza de color azul. Y miramos que si colocamos nuestro cursor encima de la curva y le damos clic sostenido, vamos a ver una previsualización de dónde queremos colocar el nodo que en este momento queremos insertar. Recuerdo, mi clic está sostenido. Para dejar ya, digamos que como única opción ya queremos dejar nuestro controlador ahí, soltamos el clic. Ahora necesitamos confirmarlo. Vamos a Edit Curves y le decimos Insert Node, que si traducimos sería insertar nudo o nodo. ¿Listo? Entonces confirmamos dándole clic a Insert Node y de esta forma nuestra curva se finaliza, pero cuando vayamos a ver con Control Vertex en menú Marking, vamos a ver que ha aparecido un nuevo controlador, el cual ya nos va a servir en cuanto a modelado de nuestra curva. Entonces, volvemos a nuestra curva normal con Object Mode. Y de esta forma ya podemos dibujar una curva, ya sea EP o CB. Podemos reeditarla cuantas veces queramos. Podemos modificarla en cuanto a longitud. O si bien insertar puntos de control que nosotros necesitemos en el momento. Tanto las curvas CB o las EP tienen características de forma. Entonces, vamos a mirar que en cuanto a las dos curvas, no importando si es CB o EP, tenemos varias formas de pintarlas. En este caso tenemos activa la curva lineal. ¿Qué quiere decir lineal en cuanto a CB? Que por cada punto de control que nosotros hagamos vamos a formar nuestra curva con líneas rectas. Finalizamos Enter. Y de esta forma formamos o pintamos nuestra curva con curvas rectas. Ahora vamos a verlo de otra forma. Vamos a crear una curva CB otra vez. Y le vamos a dar cúbica 3. ¿Qué quiere decir cúbica 3? Que a partir de la tercera curva
él nos va a, él nos va a generar o nos va a programar una curva que sea fiel en cuanto a curvatura a partir del tercer nodo. Entonces vamos a pintar la misma curva. Entonces 1, 2, 3. Y a partir del tercer nodo va a generarnos una curva, digamos que no con aspecto recto, sino redondeada. Entonces, ¿qué sigue? Si damos cuenta. Enter. Y tendríamos la misma curva que dibujamos anteriormente, pero con una forma o con un estilo más suave. Estas opciones de curvas funcionan de igual forma para las curvas CB o EP. Entonces, la única gran diferencia que tenemos entre la CB y la CP es que aquí controlamos los controladores, la posición de los controladores de nuestra curva. Vamos a Object Mode, vamos a borrarlas, esperando que pues les sea de gran ayuda cuando necesitemos pintar curvas. Ahora ya aprendimos a pintar los diferentes tipos de curvas que nos ofrece Maya. Ahora tenemos herramientas para pintar curvas. Tenemos curvas preestablecidas, círculo. Tenemos una que es un cuadrado, un rectángulo. Tenemos la herramienta para pintar curvas EP. Enter para confirmarla. Tenemos la herramienta para pintar curvas CB. Enter para confirmarla. Y tenemos una cuarta herramienta que lo que nos genera es una curva pintada a mano alzada, como si tuviéramos un bolígrafo, una esfera, un marcador. Entonces, por donde pasemos el mouse, él nos va a pintar una curva. De igual forma va a tener controladores, vertex y hue. Ahora, esta curva es mucho más pesada, por lo que es dibujada a mano alzada, entonces por cada modificación en su trayectoria, él nos genera un controlador vertex. Object Mode. Y de esta forma tenemos distintas herramientas para poder pintar curvas. Pero pues aparte de pintar las curvas, eh, vamos a ver cómo a partir de estas curvas vamos a generar realmente un objeto o una superficie en NURBS. Entonces, vamos a ver como primera herramienta, vamos a ver la herramienta Revolve. ¿Qué hace la herramienta Revolve? Esa herramienta básicamente lo que hace es que nosotros pintamos una curva correspondiente o orientada sobre un eje de coordenadas y esta curva va a girar 360 grados o el sweep que nosotros necesitemos, si sea de 180, sea de 90, sea de 360 grados, y por donde pase esta curva nos va a generar una superficie. Vamos a hacerlo. A mí me gusta utilizar las curvas CB, entonces voy a utilizarlas en tipo lineal. Vamos a hacer una botella, por ejemplo. Entonces, en base al eje Y, que lo tenemos acá en la parte inferior, sabemos que el eje que está vertical es el eje Y, entonces voy a hacer una botella en base o en pro del eje Y. Entonces, genero. Un reborde. Enter para confirmarla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos una curva y esta curva vamos a querer que rote en base al eje Y. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos nuestra curva, la seleccionamos, vamos a Surface y le vamos a dar Revolve.
vamos a la cajilla de opciones de Revolve para entender la herramienta. Ella nos va a permitir retar la curva en X, en Y, en Z o de forma libre. ¿Qué quiere decir de forma libre? Podemos rotarla en una, dos o tres coordenadas a la vez, dependiendo de lo que necesitemos. En este caso indicamos los ejes que nosotros queremos con el valor 1 y los ejes que queremos que queden desactivados cuando se active la herramienta en 0. En este momento, pues como es una especie de botella, vamos a hacer una en el eje Y, que ya lo habíamos identificado. Tenemos el sweep de entrada, que ya lo habíamos visto como atributo de forma. Vamos a decir que nuestra curva inicial inicie en el sweep 0 y termine en 360 grados. Dependiendo de lo que ustedes necesiten al momento de modelar, lo pueden bajar a 180 o al número de grados que ustedes quieren que su curva gire alrededor del eje Y. Vamos a dejarlo en 360 grados porque queremos que una botella pues se cierre completamente. Ahora, acá en segmentos podemos darle el nivel de subdivisiones que queremos que nuestro NURBS contenga cuando se aplique la herramienta. Entonces, no quedando más, le damos Revolve y apreciamos que al momento que nuestro sweep, nuestra curva en este caso la vemos que es la más gruesa, vamos a ver que esta curva inició en 0 y rotó en base al eje Y hasta llegar a 360 grados. Y por donde pasó, nos dejó una superficie NURBS. Ahora, después de crear nuestro objeto, le damos clic, lo movemos, nos vamos a dar cuenta que al igual que en los deformadores que hemos visto en temas anteriores, sigue amarrada la curva al objeto o instanciada de la forma como lo quieran tomar. ¿En dónde? La curva sigue teniendo poder sobre el objeto. De esta forma, si nosotros movemos la curva, vamos a mover el objeto. Si movemos los controladores de la curva, vamos a tener control sobre el objeto. Lo que quiere decir que en cuanto a historia, a información del objeto que hemos creado, la curva sigue teniendo eh, todo el campo de acción sobre el objeto NURBS. Entonces, vamos a volverlo a Object Mode. Aparte de esto, nuestro objeto creado también tiene sus propios controladores, pero ya no controladores de curvas, sino controladores de NURBS como tal. Tenemos Isoparm otra vez, Control Vertex y Hue. Aquí lo que tenemos que hacer y tener cuidado cuando estemos modelando es que cuando tengamos más objetos o ya en el módulo que estemos animando, no tocar esta curva porque pues al momento de moverla, en este caso como está rotando en base al eje Y, si la cruzamos o atravesamos el eje Y, nuestra figura va a variar. Eh, yo les recomiendo o borrarla o lo mejor sería generar una capa. A la capa pues llamarla para poder reconocer de qué es la curva. En este caso le vamos a poner curva jarrón. Save. Seleccionamos nuestra curva, le damos clic derecho y adherimos la selección a esa capa. De esta forma vamos a poder ocultar la visibilidad de la curva y no vamos a tener problemas porque pues ya no va a estar activa en escena y no la vamos a poder seleccionar y de pronto dañar nuestro objeto que hemos hecho por medio de revolves o revoluciones. Con esto pasamos la herramienta Revolve. Vamos a eliminar esto. Y vamos a ver la herramienta Soft. ¿Qué hace la herramienta Soft? Básicamente la herramienta Soft lo que hace es generar una superficie con la información de dos curvas. Dos o más curvas. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a generar una curva. La vamos a duplicar con control D.
Vamos a modificarla en forma para pues entender cómo se mueve, cómo funciona esta herramienta. Vamos a seleccionar nuestras curvas y le vamos a ir a Surfaces y le vamos a dar Loft. Entonces Soft nos permite también generar el número de secciones o spans que queremos horizontales, subdivisiones horizontales, cuando se genere nuestro loft. En este caso lo vamos a dar como está en 5 y le vamos a dar loft. ¿Qué pasó? Él nos generó inmediatamente, en base a la información de las 4 curvas que nosotros teníamos, una superficie. De igual forma, vamos a tener nuestra superficie y nuestras curvas. Si modificamos nuestras curvas, van a estar distanciadas igual que en Revolve al objeto. Y de esta forma, pues, vamos a manejarla de la misma forma como lo hicimos con la herramienta Revolve. O la eliminamos con tecla Backspace, o simplemente generamos una capa como lo habíamos dicho, clic derecho y adherimos la selección a la capa y la desactivamos. De esta forma solo tendríamos nuestro objeto. Muchas veces nos aparece un controlador propiamente no en el objeto. Lo que podemos hacer es modify y le damos center pivot. De esa forma nuestro controlador se va a ir a la parte central de nuestro objeto. Vamos a hacer otro ejercicio con soft. En este caso vamos a pintarla con curvas, ¿no? Para que no haya confusión. Curva, no importa esta herramienta, las herramientas que vamos a ver, no importa si es una herramienta CB, si es una herramienta DP, si es una herramienta dibujada a partir de mano alzada o de las que vienen preestablecidas por nuestro menú shelf en curvas. Vamos a pintar una curva, en este caso voy a pintar una curva CB. Vamos a hacer la ilusión de que vamos a hacer un panorámico para un carro, un vidrio panorámico. Entonces, genero mi curva, genero mi otra curva, create, se ve. Bueno, como es un panorámico, lo que vamos a hacer es dejar que sea más suave la curva. Entonces vamos a la cajilla de SB y le vamos a hacer que sea Q3 cúbica. Generamos nuestro borde del vidrio de arriba de nuestro panorámico, confirmamos la curva con Enter, pintamos nuestro borde de abajo, confirmamos con Enter. Como lo pintamos en un plano 2D, pues están exactamente en la misma posición. Vamos a coger una de estas dos y las vamos a subir para darle el efecto del panorámico que va inclinado siempre. Exacto. De esta forma vamos a modificar el control vertex. Exacto. Ya teniendo nuestras curvas, las cuales vamos a modelar, seleccionamos la curva Shift, la otra curva, Surface y le vamos a dar Loft. De esta forma, pues ya tenemos una, démosle Z, démosle más subdivisiones. Loft. Y ya tendríamos una curva. En este caso, vamos acá a controladores de vertex.
tendríamos nuestro panorámico. De igual forma, funciona como un NURBS o podríamos también generarlo desde modificando nuestra curva. Por eso pues llevaríamos el mismo procedimiento, o borrar la curva o adherirla a una capa para poder manejar la visibilidad de ella. Entonces ya vimos Revolve, vimos Soft. Vamos a ver Extrude, cómo se extruye una curva en Maya. Ya hemos visto extruir en polígonos, vamos a ver cómo se extruye una curva. Entonces lo primero es pintarla. Vamos a hacerla y progresivamente les voy explicando en qué consiste la herramienta Extrude. Creamos una curva. En este caso lo que vamos a crear con la primera curva es una trayectoria. Confirmamos la curva con Enter. Y a esta trayectoria lo que queremos con lo que podemos hacer con la herramienta Extrude es que una curva, cualquiera que sea su forma, la hayamos pintado o hayamos utilizado las preestablecidas o utilicemos una curva SB o una EP, la forma que tengamos la vamos a desplazar por esta trayectoria y por donde pase esta curva nos va a generar una superficie. En este caso voy a utilizar un círculo preestablecido. Vamos a situarlo en el sweep de inicio. Esta forma va a ser nuestro sweep y lo vamos a posicionar. Vamos a modificar en 3D la curvatura para que tenga una mayor definición. En este caso ya tenemos una curva en 3D. Listo. Y vamos a colocar nuestro sweep de entrada. Entonces vamos a darlo a 90 grados, Z en este caso, y vamos a situarlo en la entrada de la curva. Listo. Entonces tenemos una forma a la que queremos queremos extruirla en esta trayectoria. ¿Qué hacemos? Seleccionamos la forma que queremos tener en nuestro NURBS, Shift, la trayectoria, y nos vamos a Surface y le damos Extrude. De esta forma, lo que acaba de suceder es que la forma que nosotros teníamos se destruyó o se desplazó por una trayectoria que le damos y por donde pasó nos dejó una superficie NURBS. De igual forma, como todos los ejercicios que hemos hecho en este tutorial, se comporta igual. Tenemos un objeto NURBS y tenemos un controlador de curvas que está instanciado directamente al objeto. Entonces, en este mismo ejercicio nos puede caber la herramienta Planar, que es la que nos falta, en donde tenemos nuestro objeto, vamos a menú Marking y le vamos a dar controlador Isoparm, que no lo hemos utilizado, y de esta forma el controlador Isoparm lo que nos permite es seleccionar las curvas del objeto. Vamos a seleccionar una curva. ¿Con qué fin? ¿Qué queremos hacer ahora? En base a esta curva, queremos que todo lo que esté dentro de esta curva se convierta en un NURBS. ¿Cómo lo hacemos? Seleccionamos la curva que queremos, nos vamos a Surface y le damos Planar. Entonces, en base a la información de esa curva, nos cerró el área con un NURBS. Y de esta forma, vemos como por medio de curvas podemos generar objetos y modelar objetos que tal vez con polígonos nos hubiera costado un poquito más de trabajo. Vamos a cerrar esto, borrémoslo. Y vamos a ver ahora una herramienta que nos da Maya, nos ofrece Maya, es el poder crear texto dentro del programa. Entonces vamos a Create Text y en la cajilla de opciones
vamos a mirar que tenemos en la primera casilla texto, el texto que queremos generar o queremos desarrollar, crear en Maya. En este caso yo he puesto animación 3D. Podemos darle una tipografía, podemos darle una fuente, le podemos dar estilos, le podemos dar tamaños, podemos tacharla o podemos subrayarla, ¿ok? Mm, Podemos generarla, digamos que como curvas y como NURBS podemos generarla de dos formas. Como curvas, que es las que ya hemos visto, vamos a crearlas. Es importante saber que Maya siempre nos va a generar el texto en la misma coordenada, en XY. Siempre va a aparecer nuestro texto en XY. Entonces, ¿qué hemos creado? Nos ha dibujado nuestro texto con la fuente que nosotros queremos, con el estilo que nosotros queremos, en curvas. De esta forma vamos a poder modificar una por una como una curva normal, teniendo en cuenta que tienen sus propios controladores, control vertex, los cuales también vamos a poder modificar. Bien, ahora también nos permite Maya generar nuestro texto, modify create texto, nos lo permite crear en 3D o biselado. Entonces le vamos a seleccionamos la herramienta Bevel, la cual nos genera un submenú en el cual nos permite saber o determinar las subdivisiones del bisel que va a tener nuestro texto. Bisel, las dos subdivisiones. Tenemos strut, distancia, que lo que nos genera es el grosor de la letra o el ancho de la letra que va a contener nuestro bisel. También nos va a permitir seleccionar dentro de una biblioteca de estilos de bisel para bisel exterior y bisel interior. Ahora, si nosotros queremos que el mismo bisel exterior sea el mismo bisel interior, le seleccionamos esta casillita que pues nos permite es que este bisel que seleccionemos acá, cualquiera que sea, dentro de la biblioteca que nos ofrece Maya, sea el mismo de entrada que de salida. Si por lo contrario queremos escogerlo nosotros, pues deseleccionamos la casilla y escogemos el bisel de entrada. En este caso voy a dejar el mismo bisel para los dos y le doy Create. Vamos a hacer otra vez Create, crear texto, animación, lo creamos. Vamos a ver qué pasó. Bueno, a veces por algunas herramientas o algo lo desconfiguramos. Entonces lo que podemos hacer es decirle edit y reseteamos el settings. De esta forma vamos a hacer otra vez todo de nuevo, Maya. Entonces le vamos a decir animación 3D. Bevel, vamos a el mismo bisel de entrada que de salida y ahora sí le damos create. De esta forma, entonces en nuestro plano XY vamos a poder visualizar nuestro texto en 3D. En este caso, Maya, cuando nos genera el texto con bisel o en 3D, nos lo deja agrupado, nos lo deja como un solo objeto. Entonces no nos deja editar letra por letra, pero pues sí se comporta como un polígono. Entonces tenemos Edge, Vertex y Face. Para solucionar esto, lo que podemos hacer es irnos al módulo de polígonos y en Mesh le decimos Separate. De esta forma ya podemos acceder a cada modelo por separado. En caso de que después de haber hecho esto queramos volver a utilizarlo como un solo objeto, podemos ir a Windows Outliner y seleccionar el grupo de polígono que hemos creado. También podemos darle el nombre para saber que ese es del que estamos hablando. Y de esta forma sabemos que cada letra se va a poder seleccionar desde el Outliner o como un todo. Vamos a cerrar esto. Y de esta forma pues finalizamos este video tutorial
Espero les sea de gran ayuda para su modelado y para entender mejor lo visto en clase. No me queda más que despedirme y desearles una muy buena semana. Hasta luego.